Cuando el año se acerca a su final, inevitablemente miramos atrás. Revisamos lo que hicimos y lo que no hicimos. Y a veces sentimos que quedó mucho pendiente, que no llegamos a donde pensábamos. Puede aparecer frustración, desánimo, incluso una vergüenza silenciosa que no confesamos a nadie. Es como si hubiéramos fallado una especie de examen invisible. Hoy quiero hablarte de cómo reconciliarte contigo misma y volver a encender tu luz interior, aunque el calendario parezca decir lo contrario. Vivimos en una cultura que nos mide por resultados y a veces, sin darnos cuenta, medimos nuestro propio valor por lo que logramos y no por lo que crecimos o aprendimos. Y eso nos lastima más de lo que imaginamos. Cuando vives sola, esta sensación puede ser más fuerte, porque no hay distracciones ni voces externas que suavicen la autocrítica. Todo el diálogo ocurre dentro de ti. Yo misma lucho con ese sentimiento de insuficiencia, esa voz que dice, por mucho que hagas, nunca será suficiente. Pero quiero recordártelo y recordármelo también, que no eres la suma de tus metas alcanzadas, eres la suma de lo que has sido capaz de vivir, aprender y superar. No cumplir algo no significa fracaso, significa que el camino todavía está abierto. Piensa en esos proyectos que un día parecieron quedarse atrás, pero que, cuando menos lo esperabas, volvieron a cobrar vida. Porque en ese momento ya estabas lista para recibirlos. Hoy quiero invitarte a un pequeño ritual de compasión. Escribe 3 cosas que hiciste este año, de las que te sientas orgullosa. No importa si son pequeñas o invisibles para el mundo. Tal vez fue aprender a decir no, o levantarte un día en que no tenías fuerzas, o decidir cuidar tu salud mental antes que cumplir con una expectativa ajena. Date el regalo de hablarte como le hablarías a tu mejor amiga, porque lo mereces, aunque no hayas marcado todas las casillas de tu lista. Este año yo también lo empecé con incertidumbre, con esa sensación de estar fuera de lugar, de no encajar en ningún molde. Me sentía perdida, sin rumbo, sin saber qué hacer. Sentía que todo a mi alrededor y dentro de mí se desmoronaba y no sabía qué camino escoger. Escuchaba opiniones, consejos, advertencias, y todos parecían decirme cómo debía vivir, qué debía aceptar para que todo estuviera bien. Pero en el fondo iba en contra de mi esencia. Había algo en mí que gritaba, este no es mi camino. Agradecía las experiencias vividas, pero notaba un vacío en mí. Algo que me decía que no podía seguir haciendo lo mismo porque ya no me llenaba. Sentía que debía pasar a otra cosa y no quedarme estancada ni con actividades ni con personas que ya no aportaban nada positivo a mi vida. Y entonces, después de tanto ruido, tuve que decidir. Dejar atrás lo que me asfixiaba para volver a lo esencial, para volver a mí. Elegí la calma antes que el miedo. No fue fácil, pero ese tiempo me permitió momentos de introspección honestos y conseguí apartar la ansiedad que me atenazaba ante la incertidumbre constante. Ese nudo en el estómago nada más despertar. Tomé un día a la vez, sin exigencias,
Me escuché sin prisa. Aprendí a ser mi propia amiga, incluso en mis días más grises. Empecé a proteger mi esencia, esa llama interior que a veces parecía un susurro. A veces, aunque llevemos tiempo despertando nuestra conciencia, se nos olvida que es un camino que recorremos a lo largo de toda nuestra vida y que hay etapas más significativas. Y sobre todo, que nunca debemos dejar de trabajar en nuestro amor propio y en lo que nuestra alma anhela. Entendí que lo que deseo hoy puede ser distinto a lo que deseaba hace un año. Y eso, lejos de ser una pérdida, es evolución. No eres la misma persona que hace un año, y eso está bien. Reconocerlo me dio libertad. Y eso, aunque no fue fácil, fue mi verdadero logro este año. Me permitió aceptar que cambiar no es traicionarme, es crecer. Tras un mes de cuidarme, también entendí que mis momentos grises me permitían encontrar la luz para levantarme con más fuerza. Y seguí sin presionarme por resultados. Y entonces surgió una idea: crear un espacio donde compartir todo lo que había aprendido y seguía haciendo a diario. Un rincón para hablar de calma, de autocuidado, de esa paz que a veces creemos perdida. Temas que me apasionaban y me ayudaban profundamente a crecer y sentirme bien. Y así nació Sentada en la Orilla. No fue un golpe de suerte, fue fruto de la constancia, del amor con el que empecé a reconstruirme, incluso muchos años antes, y de despertar cada día con más conciencia. Con el tiempo llegaron mensajes que me llenaron el alma. Tu voz me transmite paz. Aportas a mi día, me agrada escucharte. Y entendí que lo que había nacido para ayudarme a mí también podía acompañar a otros en su propio viaje. A veces confundimos disciplina con rigidez. Yo me exijo mucho, demasiado a veces. Hay que recordar que la disciplina verdadera es constancia desde el cuidado, no desde el castigo. Por eso me obligo a parar, a respirar, a recordarme que no todo es hacer, también es necesario ser. Me gusta pensar que cada pausa es un acto de amor hacia mi futuro yo, porque sé que si me cuido hoy, podré seguir caminando mañana. Confío en el tiempo, confío en la vida y confío en que el universo me guía, incluso cuando no entiendo el rumbo. Te propongo algo sencillo: 10 minutos diarios de movimiento consciente. Un pequeño hábito que te acerque a lo que deseas cada día. Revisar tus intenciones cada semana, no solo en fin de año. La disciplina es el abrazo diario que le das a tu propósito. Y la vida no es una carrera, es un camino. Y para recorrerlo necesitas respirar. Rompe la idea de que el cambio solo puede empezar el 1 de enero. La verdad es que la vida no se mide en calendarios, se mide en decisiones que tomamos cada día. El reloj del alma no entiende de años, solo de momentos presentes. Puedes empezar en marzo o en septiembre o un martes cualquiera
a las 3 de la tarde. Puedes sembrar algo pequeño que en unos meses florezca. Puedes volver a creer en ti ahora. Lo importante no es cuando empiezas, es que empieces. Aunque no lo veas todavía, confía en que las semillas que has plantado germinarán en su momento. La soledad puede ser un terreno fértil, un lugar donde cultivar sueños sin la presión de demostrar nada a nadie. No tengas prisa, no te compares. La vida no se mide por lo rápido que llegas, sino por la fe con la que caminas. A mí aún me falta mucho por recorrer, pero aquí estoy cada día, trabajando muchas horas, pero con todo mi corazón, porque sé que algún día traerá sus frutos. Y en todo caso, sé que habré ayudado a almas afines, y eso ya es un éxito. El fin de año no es un examen final. Es solo un punto de inflexión, un momento para mirar atrás y agradecer el viaje, incluso si no fue perfecto. Te invito a entrar en el nuevo año con ligereza, con autocompasión y con un compromiso amoroso contigo misma. Siempre es un buen momento para empezar de nuevo y siempre es contigo. Gracias por quedarte hasta aquí, por regalarme tu tiempo y tu compañía. Si hoy mis palabras resonaron en ti, recuerda que no estás sola en este viaje. Estamos aprendiendo juntas a vivir con más calma, más fe y más amor propio. Te deseo un cierre de año lleno de paz y un comienzo suave como una caricia al alma. Nos encontramos muy pronto, siempre sentada en la orilla.